grabar. Gracias por avisarme. Listo, ahí está grabando. Ahora vuelvo a compartir. Bueno, como les decía, los ejercicios creo que son 8 y 9. A ver, esperen que chequeo. Sí, los ejercicios 8 y 9 básicamente me gustaría llegar a hacer hoy si es que llego. Que tienen que ver con la invarianza o la covarianza de la ecuación de Dirac. ¿Sí? La teórica que viene, ustedes van a ver esto mismo, la covarianza de la ecuación de Dirac, con lo cual espero que entre los dos básicamente logremos hacerles entender, aunque sea los aspectos más importantes de este tema, que no es particularmente fácil, pero una vez que uno se sienta y hace un poco las cuentas, se termina entendiendo. Primero quiero construir algunas cosas que tienen que ver con lo que habíamos llamado el grupo propio de Lorentz. ¿Se acuerdan cuando estudiamos qué tipo de transformaciones de las coordenadas o de los intervalos de coordenadas dejaban invariante al intervalo relativista? Habíamos encontrado un conjunto de transformaciones que tenían que satisfacer una cierta ecuación, y vimos que esa ecuación me definía un conjunto que uno llama las transformaciones de Lorentz, que en particular podían tener determinante 1 o determinante menos 1. En determinante menos 1 están incluidas las cosas como la paridad o la inversión temporal, etc. Pero las cosas de determinante 1 eran esencialmente las rotaciones en el espacio tridimensional, dejando el tiempo fijo, que ustedes conocen perfecto, y los boosts, que son las transformaciones entre sistemas de referencia inerciales que me dejan, me mezclan las coordenadas temporales con las coordenadas espaciales. ¿Sí? Entonces, para entender bien a este grupo, el grupo Lorentz propio, que yo les conté, se les suele llamar SO13, ¿sí? Son matrices de 4×4 ortogonales de determinante 1, pero son ortogonales frente a la métrica 1 menos 1 menos 1 menos 1. Por eso SO13 en vez de SO4. ¿Sí? Para entender el grupo, como este es un grupo de Lie, ¿sí? Que tiene, si quieren, siempre va a tener, uno va a poder tomar las transformaciones, rotaciones o boost, infinitesimalmente chicas, de manera tal de que la transformación esté cerca de la identidad. ¿Sí? Si yo hago una rotación de un ángulo infinitesimalmente chico, esa rotación está infinitesimalmente cerca de la identidad, cerca de no hacer nada. Si yo hago un boost chico con una velocidad chica, también esa transformación va a estar infinitesimalmente cerca de la identidad. Y aquello que está infinitesimalmente de la identidad dentro de un grupo de Lie es lo que uno llama el álgebra de Lie, ¿sí? Que son los generadores y el conjunto de relaciones de conmutación que satisfacen esos generadores. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense una rotación en z de un ángulo θ. ¿Sí? Normalmente uno escribiría la matriz para transformar las coordenadas del espacio-tiempo como esta matriz de 4×4, ¿sí? Con c θ, s θ, estoy hablando de coseno de θ, seno θ, ¿no? Donde estoy dejando el tiempo fijo, estoy dejando la dirección z fija, y estoy mezclando con la típica matriz coseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, coseno de θ, las componentes x e y. ¿Sí? Y a mí me gustaría poder entender cómo escribir esta matriz como e a la i jz por θ, ¿no? Donde jz va a ser mi generador de las rotaciones en z. ¿Sí? Entonces, puedo agarrar y desarrollar el coseno, que es 1 más algo de orden θ cuadrado, y el seno, que es θ más algo de orden θ al cubo, y escribir esta matriz así. ¿Sí? Esto de acá se puede escribir como 1 más i θ por esta matriz con un menos i y un i acá. ¿Sí? Entonces, leyendo de acá, de la expansión de la exponencial, que la exponencial va a ser 1 más i jz por θ, leo que jz, el generador jz, va a ser esto. Va a ser 0, 0, 0, 0, todo por todos lados, 0 menos i y 0. ¿Sí? Puedo hacer lo mismo con jx, puedo hacer lo mismo con ji, y acá obtengo entonces los tres generadores de las rotaciones espaciales, ¿sí? En esta notación. Fíjense que si yo agarré esto y lo expandí en θ y te dije, de acá estoy leyendo los generadores que exponenciados satisfacen esto, uno debería chequearlo, ¿no? Uno debería agarrar estos generadores, hacer una exponencial matricial de este tipo y verificar que efectivamente uno llega a esto. Ahora, igual se los voy a mostrar en matemática, van a ver cómo efectivamente eso pasa.
Pero por ahora tengamos que estos son los tres generadores, JZ, JI y JX en las rotaciones. Ahora a uno le gustaría poder hacer algo parecido con los boosts, ¿sí? Por ejemplo, el boost en X lo escribimos 1000 veces, lo habrán escrito 1000 veces en la carrera. Es una transformación donde dejo a I fijo, a Z fijo, y tengo esto que me mezcla las coordenadas del espacio-tiempo, con beta que vale B sobre C, y gamma que vale 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos beta cuadrado. ¿Sí? Fíjense que en esta transformación uno tiene estos dos parámetros, pero que están relacionados, parámetro beta, que vale entre -1 y 1, porque la velocidad relativa entre los sistemas de referencia tiene que ser más chico que la velocidad de la luz. ¿Sí? Y este factor gamma, que para velocidades justamente, para betas entre 0 y 1, vale como poco, vale 1, y si no vale cualquier cosa más grande que 1. ¿Sí? Entonces, en este momento no lo van a entender, pero déjenme definir una cosa que se llama rapidez. ¿Sí? No estoy 100% seguro si se llama rapidez esta cosa, porque en inglés es rapidity, pero como no tengo ningún libro, no encontré ningún libro en español que hablara de este tema, o así no tengo ninguno a mano, no sé cómo se le dice en español. Y encima Wikipedia, si buscas rapidity, y después te fijas a ver cómo está en español, no está el artículo en español. Yo creo que se debe llamar rapidez. Por lo pronto tengan presente que en inglés es rapidity. ¿Ok? Sí, yo creo que es mejor decirle rapidity, ¿eh? Porque en todos ¿Cómo? lados se dice rapidity. No te escuché. No, que me parece que es mejor decirle rapidity directamente, por más que haya una traducción, porque en las conferencias en español y demás se dice rapidity siempre, Sí, así que mejor mantenerlo. llamémoslo rapidity entonces. Defino la rapidez de esta manera. Agarro este factor de acá, gamma, lo escribo como, en términos de otro parámetro, z, que va a ser la rapidity, como el coseno hiperbólico de algo, y este factor beta gamma como el seno hiperbólico de algo. ¿Sí? Fíjense, el gamma, en principio, es cualquier cosa mayor a 1, ¿sí? Y el coseno hiperbólico siempre es mayor a 1 para esta rapidity entre menos infinito e infinito. Por otro lado, si ustedes hacen el seno hiperbólico sobre el coseno hiperbólico, le da la tangente hiperbólica y eso les daría beta por gamma dividido gamma, que es beta. Y beta tiene que estar entre 0 y 1, y la tangente hiperbólica de un número real está entre -1 y 1. ¿Ok? Por otro lado, fíjense también que esta parametrización es consistente. ¿Por qué? Porque si yo agarro y tomo el coseno hiperbólico al cuadrado menos el seno hiperbólico al cuadrado, es una identidad matemática que eso tiene que valer 1. ¿Sí? Ahora, si eso lo miro en términos de los otros parámetros, eso es gamma cuadrado menos beta cuadrado gamma cuadrado, tomo un factor común gamma cuadrado, es gamma cuadrado por 1 menos beta cuadrado, y esto vale 1, efectivamente. Con lo cual la relación entre este elemento de la matriz y este elemento de la matriz es la misma relación que hay entre el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico. El cuadrado de esto menos el cuadrado de esto me da 1. ¿Está? Entonces es una buena parametrización. Insisto, todavía no voy a entender por qué, pero esta es la parametrización que me va a facilitar todo a la hora de pensar en términos de los generadores. ¿Sí? Entonces, mi boost en X, que antes lo escribía con gamma menos beta gamma gamma, ahora lo escribo como coseno hiperbólico de z, seno hiperbólico de z, menos seno hiperbólico de z, menos seno hiperbólico de z, coseno hiperbólico de z. ¿Sí? Y esto uno quisiera agarrar y poder escribirlo como la exponencial de e a la i, un cierto generador que lo voy a llamar kx, que es el generador de los boosts en x por el parámetro z. ¿Okay? Este parámetro z. Entonces, bueno, haciendo eso, efectivamente, digamos, expandiendo el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico, uno puede escribir esto como 1 más i z por este generador, 0, i, 0, 0, i, 0, 0, etc. ¿Sí? Entonces, de esta manera, uno puede construirse los generadores de los boosts en X, de los boosts en Y y de los boosts en Z. ¿Tá? Que en definitiva son matrices que están llenas de ceros por todos lados, excepto en los elementos que mezclan. Por ejemplo, acá el de X es el que mezcla tiempo con X, el de Y es el que mezcla tiempo con Y, y el de Z es el que mezcla tiempo con Z. ¿Tá? Efectivamente uno puede chequear que si uno hace e a la I kz, por ejemplo, por el Z, o e a la I kx por el Z, uno obtiene nuevamente esta matriz de acá. ¿Sí? Entonces, ¿por qué me fue necesario, ahora que estoy viendo esto, por qué fue necesario introducir esta rapidity en vez de seguir pensando en términos de la velocidad
entre un sistema de referencia y otro. Y bueno, lo que sucede es que yo quiero algo acá arriba, en el exponente de mi transformación, que sea lineal en los parámetros de la transformación, como se da. Entonces la transformación de Lorentz es lineal en este parámetro, en esta rapidity, que tiene una interpretación física más complicada que lo que para nosotros sería natural, que es pensar en términos de la velocidad relativa entre dos sistemas de referencia. Pero, digamos, no hay duda, a partir de esta parametrización de acá, que dada una velocidad, puedo encontrar la rapidity correspondiente. ¿Está bien? Y en términos de la rapidity, la transformación de Lorentz se puede exponenciar como algo que es lineal en ese parámetro. ¿Está? Entonces, esta es mi transformación de Lorentz escrita en términos de la rapidity. Estos son mis generadores, Kx, Ky, Kz. ¿Sí? Entonces vayamos un segundo al matemática. Acuérdense que hasta ahora construimos los generadores new share, tac. Construimos los generadores de Kx, Ky, Kz, los tres bus y los generadores de las tres rotaciones. ¿Sí? Básicamente, ¿qué me interesa ver? Me interesa ver qué relaciones de conmutación hay entre ellos. ¿Sí? Si conmutan o no conmutan, y a cuánto conmutan, si es que conmutan. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá me defino la matriz Kx. ¿Sí? Fíjense cómo hago para definirla. Primero uso la función sparse array. Sparse array es una función bastante útil para definir matrices que están llenas de cero por todos lados y tienen pocos elementos no nulos. ¿Sí? Por ejemplo, esta matriz Kx que me quería construir, solamente tiene dos elementos no nulos que valen I en la componente 1, 2 y en la componente 2, 1. Y después, para que el tipo interprete que mi matriz es de 4×4, le pongo un 0 en los dos otros elementos de la diagonal. ¿Está bien? Fíjense que lamentablemente, por cómo es la notación de matemáticas, yo no puedo pensar que la primera fila y la primera columna valen 0 y las otras valen 1, 2 o 3, sino que tengo que pensar en términos de que valen 1, 2, 3 y 4. Pero bueno. La función normal lo que hace es sacarme de la bueno, después busquen sparse array en la ayuda y entiendan por qué puse un normal acá, es medio largo de explicar. La cuestión es que Kx es esta matriz de acá, que escrita, vista en forma matricial, es esto de acá, que es lo que habíamos dicho recién que era. ¿Sí? Análogamente, bueno, fíjense que si yo agarro y hago la exponencial, ¿sí?, de e a la i kx por un parámetro z, efectivamente llego a la transformación de Lorentz que esperaba obtener, que es lo que yo les decía antes. ¿Sí? Fíjense por otro lado, antes de seguir construyendo la KI, la KZ, etc., que pasa lo siguiente: la rapidity tiene una propiedad muy interesante que es esta. Supónganse que hago la exponencial de e a la i kx por un cierto parámetro z1, una rapidity 1, por e a la i kx por una rapidity 2. ¿Sí? Lo que termina sucediendo si hago eso es que fíjense que me quedó la transformación de Lorentz cuya rapidity es la suma de las dos rapidities. ¿Tá? Si yo compongo dos transformaciones escritas en términos de rapidities, la transformación resultante, en la misma dirección, en x, va a tener una rapidity que es la suma de las rapidities. ¿Tá? Eso es algo que no pasa si yo pienso en términos de velocidad. ¿Sí? Si yo hago un bus de Lorentz en la dirección x y después hago otro bus de Lorentz en la dirección x, la velocidad relativa resultante no es la suma de las velocidades. Es más complicado en relatividad especial. ¿Tá? A diferencia de si hiciera Galileo. Si yo en Galileo hago una transformación de Galileo, y hago un bus de Galileo, y después hago otro bus en la misma dirección, la velocidad relativa entre el sistema de referencia final y el inicial va a ser la suma de las dos velocidades. En relatividad especial eso no pasa, sin embargo sí pasa en términos de esta parametrización, en términos del rápido. Pero bueno, dicho esto, me defino el generador KI que habíamos dicho, de los bus en I, me defino el generador, bueno, ahí hago el exponencial de a la i KI para verificar que efectivamente llego a un boost en la dirección I, me defino el KZ, y cuando lo exponencio me queda el boost en Z que yo esperaba, y ahora me defino, bueno, también las rotaciones, ¿no? Los generadores de las rotaciones, como discutimos antes, si yo exponencio el generador de la rotación, por ejemplo el Lx, efectivamente me queda la rotación en X. Si yo defino el generador de las rotaciones en Y como hicimos antes, y lo exponencio, efectivamente llego a lo que sería una rotación en Y, defino el generador de las rotaciones en Z, lo exponencio y llego a lo que para mí es una rotación en Z. ¿Sí? Entonces, ahora me gustaría entonces ver qué pasa si conmuto a los L's entre sí, a los K's entre sí, a los boosts entre sí, y a los L's con los K's. ¿Tá? Me interesan los tres,
O sea, las conmutaciones de todo con todo me interesan, ¿sí? Pero para chequear primero veamos la de los L's con los L's, o J's con J's, como lo llamé en mi cuaderno, ¿sí? Esos en realidad ya sabemos qué tienen que dar, porque el álgebra del momento angular ya lo conocemos, ¿sí? Entonces supónganse que agarro y me defino B, que es alguna combinación lineal arbitraria del boost en X, el boost en Y, el boost en Z, el momento angular en X, momento angular en Y, momento angular en Z, ¿sí? Entonces la idea es agarrar y calcular el conmutador entre Lx y Li, haciendo Lx por Li menos Li por Lx, y eso tendrá que ser igual a un B, que es una cierta combinación lineal de los generadores de mi grupo de Lorentz, Kx, Ki, Kz, etc. Entonces cuando le digo al matemática, resolveme esta ecuación para parámetros B1, B2, B3, C1, C2, C3, básicamente le estoy diciendo, decime cuál es la combinación lineal que me queda cuando yo hago el conmutador del X con el Y. Parecido a lo que hicimos el otro día con SU3, ¿sí? Entonces hago eso, por ejemplo, y fíjense, me dan que todos los parámetros, cuando hago el X con el Y, me da que todos los parámetros son ceros, excepto el C3 que me da Y. Eso quiere decir que Lx computado con Li me da Y por Lz. Bueno, era algo que ya sabíamos, ¿tá? Si hago Li con Lz, me queda que este es el único no nulo. Y está bien, porque Li con Lz me da Y por Lx, ¿sí? Si hago Lz con Lx, me da todos nulos excepto el C2, o sea que me está diciendo que Lz con Lx me da I por Li, y está bien. Ahora hagamos los Ks con los Ks, ¿sí? Hago el conmutador del boost en X y el boost en Y, y veo que me da todos nulos excepto el tercero, el C3, que es el que va con Lz, y que me da un menos I. Entonces anoto, Kx con Ki me da menos I por Jz, ¿sí? Entonces fíjense, ya acá estamos aprendiendo algo importante. Los boosts entre sí no conmutan, ¿sí? Estos son mis generadores. Entonces imagínense que yo exponencio estos generadores y hago un boost en X y un boost en Y, y comparo con lo que pasa si yo lo hago al revés, si hago un boost en Y y luego un boost en X, ¿sí? Intuitivamente uno pensaría que es lo mismo, ¿no? Digo, hago un boost en X y luego un boost en Y, o hago un boost en Y y luego un boost en X. Y sin embargo, se pueden hacer la cuenta incluso con la transformación de Lorentz, hacer un boost en X, un boost en Y, y luego un boost en Y y otro boost en X, y van a ver que lo que les queda no es lo mismo, sino que es lo mismo a menos de una rotación, ¿no? Una cierta rotación. ¿En qué dirección? Y bueno, si hiciste en X y en Y y conmutaste, te va a dar que es lo mismo a menos de una rotación en Z, en la dirección que me faltó, ¿tá? Se los dejo como ejercicio, pero el álgebra básicamente me está diciendo eso. Me dice que hago el boost en X y el boost en Y, conmutador, y me da la rotación en Z, ¿tá? Entonces, además, esta es la razón por la cual yo no puedo agarrar y tratar a los boosts por separado como un grupo en sí mismo, ¿sí? Porque fíjense que su álgebra está mezclada con el álgebra de momento angular. Momento angular lo puedo tratar en sí mismo como un álgebra perfecto, porque cuando hago el conmutador entre ellos me caigo en ellos. Rotación con rotación me da rotación, perfecto. Entonces es un subgrupo, si quieren, de grupo de Lorentz que lo puedo tratar por separado. Ahora, cuando estoy empezando a mirar los boosts, veo que se me mezclan con las rotaciones. Entonces, para pensar en los boosts tengo que pensar en todo el grupo completo, ¿tá? Entonces, bueno, anoto Kx con Ki menos IJZ. Cuando hago Ki con Kz, me da menos I con JX, porque me quedó el menos I en el C1. Lo mismo con me quedó un menos I en el C2, o sea que Kz con Kx me queda menos I por JI. Y por último, ahora hago la mezcla. Digo, ¿cómo son los conmutadores entre los generadores del momento angular y los generadores de los boosts? ¿Sí? Entonces hago, por ejemplo, Lx con Ki, y me queda, me escupe el caseta, básicamente, me escupe I por caseta, ¿sí? Porque el B3 fue el único que es no nulo. Así también con JI y caseta, y así también con JZ y KX, ¿sí? Entonces, me anoto todos estos conmutadores y lo puedo escribir. Ahora sí, les cambio nuevamente a mi cuaderno. Básicamente puedo escribir esto de la siguiente manera, como este cuadrito de acá, ¿sí? Esta es la que ya conocíamos de toda la vida. JI con JJ me da I epsilon I JK por JK, ¿sí? Ahora, cuando hago dos boosts, me da menos I epsilon I JK JK, ¿tá? Me escupe una rotación, ¿sí? Y cuando hago una rotación con un boost, me da un boost, ¿sí? En todos los casos la relación es la relación cíclica antisimétrica con el epsilon I JK, más, menos, más con las IEs, ¿sí? Y entonces,
esta, si quieren, es el álgebra, en principio, de CO13. Ahora, lo que pasa acá es una curiosidad, que es la siguiente. Esta sería para mí el álgebra del grupo de Lorentz propio, es el grupo de las rotaciones y los bus. Ahora, recuerden un segundo, y acá es donde me mandé una pequeña cagadita. Acá tendría que haber puesto mayúsculas. ¿Sí? Mayúsculas. Acuérdense un segundo qué pasaba cuando uno hacía esto en cuántica, mirando nada más que las rotaciones. ¿Sí? Las rotaciones para uno eran matrices ortogonales de dimensión 3, todo perfecto. Entonces uno llegaba a esta álgebra de acá arriba, ¿sí? A esta de acá, y decía, bueno, qué lindo, este es el álgebra de los generadores de las rotaciones, y sin embargo, cuando uno se ponía a estudiar representaciones de esta álgebra, se daba cuenta que en realidad esta álgebra era el álgebra de SU2, ¿sí? Y que por lo tanto las representaciones que uno podía construir acá eran las de spin semi-entero y las de spin entero, cuando uno hubiera esperado intuitivamente, por conocer propiedades del grupo SO3, que las representaciones que uno debería haber podido construir son las de spin entero nada más, como por ejemplo los armónicos esféricos en el espacio. ¿Sí? Entonces, la conclusión era que el grupo SO3 de alguna manera era muy parecido, pero estaba incluido dentro del grupo SU2, y el SU2 es lo que se llama una cobertura universal del grupo SO3. ¿Sí? ¿Por qué una cobertura universal? Porque es como si el grupo SU2 estuviera en las representaciones de spin semi-entero, uno tuviera que duplicar todo el espacio del grupo para poder completar el grupo de CO3. ¿Sí? Por ejemplo, la propiedad típica que ustedes descubrieron también en cuántica, si yo agarro un espinor y le aplico una rotación de 360 grados, no vuelvo al mismo espinor. Tengo que darle 2 vueltas para volver al mismo espinor. ¿Tá? Y una rotación de 360 grados intuitivamente es nada, no cambiar nada. ¿Tá? Entonces, en ese sentido, es un doble cubrimiento este grupo de este grupo. Entonces, acá, eso era lo que pasaba en cuántica. ¿Sí? Cuando uno miraba el grupo SO3, decía, bueno, pero me quedó el álgebra SU2, y entonces voy a decir, bueno, por ahí puedo poner representación del grupo SU2, puedo introducir el spin, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque en la naturaleza está el spin. Entonces, si lo tengo que modelar de alguna manera, justamente acá la matemática me está dando la herramienta para modelarlo. Me dice, ojo, el spin semi-entero, como el spin 1 medio, por ejemplo, de los electrones, se puede pensar como una representación fundamental del grupo SU2, ¿sí? Que de alguna manera es muy parecido al grupo de matrices ortogonales de las rotaciones, pero es una representación más chica. ¿Tá? Entonces acá pasa algo parecido. Este es el álgebra de SO13. ¿Sí? Ahora, si uno agarra y le pregunta a un matemático y dice, che, decime qué es esta álgebra, un matemático te la va a reescribir un poco y te va a decir, y mirá, ese es el álgebra del grupo SL2C. ¿Sí? ¿Qué sería el SL2C? Y el SL2C sería las matrices, la L es simplemente de que son invertibles, o sea que nada más, no le estoy poniendo ninguna condición ni de ortogonalidad ni de unitariedad. S es que tienen determinante 1, como siempre, y la C es para aclarar que estamos hablando de matrices complejas. ¿Tá? Entonces, acá hay un fenómeno análogo a lo que estaba pasando acá, ¿sí? Y es el siguiente, y es que cuando como a mí no me interesa el álgebra en sí, sino que me interesa el grupo de las transformaciones, ese grupo de Lorentz, ¿sí? Bueno, este grupo es muy parecido, pero en realidad está doblemente cubierto por el grupo SL2C, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Básicamente, que acá, que yo voy a poder construirme representaciones del grupo de Lorentz, que van a tener dimensión incluso más chica que la dimensión que nosotros vimos hasta ahora del grupo Lorentz, que era, por ejemplo, un cuadrivector, ¿no? Cuadrivector para nosotros es un objeto que transformaba con las transformaciones de Lorentz, tenía 4 dimensiones, pero bueno, me dice acá el tipo, ojo, que si vos mirás al nivel del álgebra, hay un álgebra, es la de SL2C, que es esta álgebra de acá, y vos te vas a poder construir representaciones de esta álgebra que van a ser más generales que las representaciones como un cuadrivector, un tensor 2,0, un tensor 0,2, y todos los tensores que construimos en las primeras clases. ¿Tá? No voy a entrar en mucho detalle de por qué esto es SL2C, les quedará para si alguno se dedica a la física teórica y lo quiere entender mejor. Pero el punto, básicamente, es que, fíjense, si yo les estoy diciendo que el grupo en realidad subyacente a esto es L2C, ¿sí? Uno se puede preguntar, bueno, ¿qué tamaño tiene la representación fundamental del grupo SL2C? Y bueno,
la que ustedes imaginan. Si el grupo SL2C me está hablando de matrices invertibles complejas de determinante 1, de 2×2, de dimensión 2, la representación fundamental va a tener dimensión 2. O sea que va a haber cosas más chicas que vectores, que cuadrivectores, cuando uno estudie el grupo de Lorentz, ¿sí? Y la antifundamental también va a ser de dimensión 2, ¿sí? En particular, aunque no se van a dar cuenta cómo, un poquito más adelante en esta clase vamos a llegar a la representación fundamental y antifundamental del grupo SL2C, ¿sí? La vamos a ver explícitamente. Hasta ahora, todo esto nosotros estamos pensando con de fondo el espinor de Dirac, ¿sí? Que le encontramos una ecuación muy linda, pero no tenemos todavía ni idea de cómo es que transforma ante transformaciones de Lorentz, porque claramente nos gustaría entender que esa ecuación que encontramos, que lleva soluciones con la relación de dispersión relativista, etc., tiene que ser una ecuación covariante ante transformaciones del sistema de referencia, ¿sí? Ante las rotaciones y ante los bus, la ecuación debería ser la misma, porque la física debería ser la misma en cualquier sistema de referencia inercial, ¿sí? Y sin embargo vimos que ese objeto que construimos en la ecuación de Dirac tiene 4 componentes, o sea, ni siquiera sabemos en qué representación del grupo de Lorentz está, pero tiene 4 componentes. Uno podría pensar, bueno, por ahí es un cuadrivector. No es un cuadrivector, ¿sí? El tipo no es un cuadrivector. Entonces, va a tener que ver con esto, va a tener que ver con la representación fundamental y antifundamental del grupo SL2C, ¿sí? ¿Cómo va a borrar todo esto? Clear all drawings. Bueno, entonces, una cosa linda, y esta fórmula de acá, se las dejo a ustedes que la demuestren, pero ya la van a volver a ver más adelante cuando vuelva a aparecer, cuando vuelva a emerger naturalmente. Fíjense lo siguiente, todo este choclo de estos 3 conmutadores de acá, los puedo escribir todos en conjunto. Si yo me defino un objeto M mu nu, ¿sí? Con mu y nu que van de 0 a 3, y que sea completamente antisimétrico en estas componentes, ¿sí? Que si estos están repetidos es 0, y que los de la diagonal, cuando mu es igual a nu, también son 0. ¿Sí? Por eso, que cuando están repetidos son 0 es eso, y que M12 es igual a M21, etc. Es antisimétrico. Al ser antisimétrico tiene 6 componentes independientes este objeto de acá, ¿sí? Entonces las voy a elegir de la siguiente manera. En la fila o en la columna, si quieren, M0i, voy a poner a los generadores de los boosts, ¿sí? Y en el medio, fuera de las componentes temporales, en las componentes espacial, voy a poner epsilon y jk por los generadores de las rotaciones. O sea, el M12 es J3, el M23 es J1, el M31 es J2. Les dejo a ustedes chequear que si hacen la relación de conmutación entre un M y otro M con índices distintos, les queda esto de acá, que por más choclo que parezca, si lo miran, no es otra cosa que una combinación lineal de matrices M, ¿tá? Con lo cual me forma un conmutador cerrado, es una álgebra de Lie, y es esta misma álgebra escrita de una manera más sofisticada, nada más que eso. Donde eta acá es la métrica, ¿okay? Vale 1, 0 o -1, según qué componente estoy mirando. ¿Alguno me escribió algo? A ver. No. Bueno. Pero recuerden esta fórmula porque la vamos a ver. El conmutador de estos objetos antisimétricos me da combinaciones de los objetos antisimétricos y los coeficientes de la combinación tienen que ver con la métrica, ordenada de una manera muy particular. Les dejo a ustedes mostrar que esto se sigue de esta álgebra de acá arriba. Bien. Entonces, vamos ahora sí, después de toda esta, si quieren, mini intro, de conceptos bien generales, veamos la ecuación de Dirac, ¿sí? A nosotros nos gustaría entender cómo transforma el espinor de Dirac para que esta ecuación sea la misma en cualquier sistema de referencia inercial, ¿tá? O sea, si yo aplico un boost a mi espacio, o una rotación a mi espacio, la ecuación debería tener la misma pinta en cualquier otro sistema de referencia, ¿sí? Entonces, por lo pronto, en mi ecuación de Dirac aparece la derivada, ¿sí? La derivada, respecto a las coordenadas espaciotemporales, sabemos que transforma. Y sabemos que transforma con la transformación de Lorentz que tiene los índices, como les pongo en la flechita roja, como habíamos discutido en la primera clase, en nuestra notación, que tiene que ver con que estas matrices son las inversas de las matrices de cómo transforman las coordenadas, ¿sí? Las matrices gamma, por otro lado, yo les dije el otro día, las matrices gamma están fijas, ¿sí?
Yo agarro una base, la base de Dirac, la base de Weil, la base que ustedes quieran, que satisfaga las relaciones de conmutación que sabemos que tiene que satisfacer, y una vez que agarré eso, me casé con eso y están fijas. Y aunque yo cambie el sistema de referencia, no van a cambiar estas matrices gamma. Eso es importante entenderlo, ¿sí? Entonces, lo otro que puede cambiar, si solo cambia la derivada y no pueden cambiar la matriz de gamma, y bueno, puede cambiar el espinor, ¿sí? Entre un sistema de referencia y otro. De hecho, es lo que uno espera que pase, ¿no? O sea, todavía no entendemos bien en qué representación está el espinor de Dirac, pero de seguro si yo hago un busto o una rotación o lo que sea, las componentes del espinor de Dirac se tienen que mezclar entre sí. ¿Tá? Entonces, a esa matriz que me mezcla las componentes del espinor de Dirac entre un sistema de referencia y otro, la llamo S. No tengo ni idea qué es todavía. ¿Sí? Pero yo sé que, en principio, dada una transformación de Lorentz lambda, mayúscula, habrá una S asociada que es la que me dice cómo se mezclan las componentes del espinor de Dirac. Dado la rotación, tiene que haber una S asociada a esa rotación, dado un boost, tiene que haber una S asociada a ese boost. ¿Sí? Entonces agarro y me escribo la ecuación de Dirac en el sistema de referencia primado, ¿sí? Y me gustaría poder, a partir de esta regla de transformación, llegar a la ecuación de Dirac en el sistema de referencia no primado, ¿sí? Para ver que si vale en un caso, tiene que valer en el otro. ¿Tá? Entonces, bueno, esta es la ecuación de Dirac del sistema primado, aplico esta transformación y esta transformación de la S, ¿sí? Por ahora llego a esta ecuación de acá, ¿sí? Si se fijan, esta S dependerá de los parámetros de la transformación, el ángulo con el que roto, la velocidad del boost o la rapidity del boost, por ejemplo, pero no depende del espacio-tiempo, con lo cual la derivada la puedo sacar la puedo meter directamente actuando sobre la función, sobre el espinor de Dirac, que es el que sí depende del espacio-tiempo. ¿Sí? Esta matriz S es la matriz que actúa sobre el espacio espinorial, me mezcla las componentes del espinor. Con lo cual esta matriz S yo en principio la podría tirar toda la izquierda que quiero hasta llegar a las matrices gamma. Porque las matrices gamma, además de tener un índice mu que me dice que son 4, las matrices gamma actúan sobre el espacio espinorial, o sea que esta S no la puedo mover más allá de la gamma esta de acá. ¿Sí? En el término de la derecha, el único que cambió es que, bueno, la psi prima la cambié por S por gamma. Ahí sí tengo un chat, a ver. La representación de una de SLOC tiene dimensión. Eso significa que las KI, JI de antes tienen tamaño 2x2 en esa representación. Hola Matías, todavía me quedó duda. ¿Cómo son? ¿Cómo se calculan las KI en la representación de SLOC? Ahora te lo voy a mostrar en un ratito. ¿Tá? Pero lo de SLOC, quédenselo como un concepto técnico para que esté ahí de fondo y que se sepa eso. Lo importante es entender que no sea una sorpresa que cuando encontremos representaciones espinoriales del grupo de Lorentz, va a haber representaciones de dimensión 2, porque son la fundamental y la antifundamental de SLOC. Olvídense del nombre, el nombre, bueno, es una cuestión técnica. Entonces, bueno, hasta acá no hice más que agarrar y reemplazar las cosas primadas por las no primadas, ¿sí? Como les decía, la S la puedo pasar toda a la izquierda que puedo, hasta la gamma, más de la gamma no la puedo mover porque la gamma también actúa en espacios espinoriales, son matrices por matrices, no conmutan, ¿sí? Pero lo que hago esta ecuación es multiplicarla por la inversa de ese lambda a la izquierda, ¿sí? Si quieren, ¿con qué estrategia? Bueno, con sacarme la S esta que tengo en el término de la masa, ¿sí? Fíjense que acá estoy diciendo multiplico por la inversa de S, y no dije multiplico por el traspuesto conjugado de S. O sea que no estoy asumiendo que esta transformación sea unitaria, y de hecho, como van a ver, en algunos casos va a ser unitaria, en otros casos no. Entonces estoy diciendo multiplico por la inversa, la que seguro me anula esta S de acá. ¿Tá? Entonces la ecuación en ese caso, si la miran, me queda. Término de masa, gracias a que multipliqué por la S, me quedó igual, ¿sí? Este término, el término de la derivada, me quedó una cosa completamente distinta, ¿sí? Pero bueno, me quedó S a la menos 1 por gamma, por S, por estos elementos, estos numeritos, en cada una de las componentes muy nu, que tienen los parámetros de la transformación ahí metidas, ¿sí? Entonces, acá hago a fuerza bruta, digo, bueno, ¿qué tiene que valer todo este choclo de acá para que la ecuación de Dirac me quede la ecuación de Dirac? ¿Sí? Y bueno, todo este choclo de acá tiene que valer gamma nu. Si todo este choclo de acá vale gamma nu, recuperé la ecuación de Dirac. Partí de la ecuación de Dirac en el sistema de referencia primado y llegué a la ecuación de Dirac en el sistema de referencia no primado. ¿Sí? Pero bueno, ahora hay que entender qué coño es esta ecuación que tuve que imponer yo la fuerza. ¿Sí? Esta ecuación de acá. Tengo S a la menos 1 por gamma, por S, por este lambda mu nu, tiene que ser gamma nu. ¿Sí? Para escribir mejor y como se escribe usualmente esta ecuación,
lo que hago es multiplicar a izquierda y a derecha por otra lambda, ¿sí? Que tiene un índice repetido, el índice nu está repetido, fíjense que el índice nu es un índice libre de esta ecuación, entonces multiplico con una lambda que tiene el índice nu abajo para contraerlo, rho es cualquier cosa, es un índice ahora, el nuevo índice libre que me va a quedar. Cuando multiplique esto, fíjense que como esta es la lambda con los índices para allá y esta es la lambda con los índices para allá, una es la inversa de la otra, por lo que discutimos en la primera clase. Con lo cual eso me queda una delta de Kronecker acá que me permite colapsar uno de los índices. O sea que la ecuación a la que llego es básicamente esta. ¿Sí? Esta ecuación es importante. Si la usan muchas veces a lo largo de esta práctica y este curso, se la deberían terminar acordando de memoria. ¿Sí? Pero bueno, básicamente me dice, esta ecuación es mi diccionario, si quieren, de, dado un boost, o una rotación, o una transformación de Lorentz cualquiera, ¿sí? Yo debería poder construir a partir de esta ecuación el S asociado a ese lambda. O sea, el S, que es el bicho que me dice cómo transforma el espinor, asociado a este tipo de transformación particular que yo elija para poner acá. ¿Está? Por ejemplo, para rotaciones, para boost y para paridad, que son transformaciones que yo sé poner acá en esta lambda mu nu, debería poder a partir de esta ecuación saber cómo es ese. ¿Sí? Con lo cual nos vamos a concentrar ahora, la clase que viene recién vamos a ver paridad, por lo pronto nos vamos a concentrar en las rotaciones y los boosts, que es todo lo que hicimos en la introducción hoy. ¿Sí? Entonces fíjense, las rotaciones y los boosts, la particularidad que tienen, como ya vinimos diciendo desde el principio, son transformaciones que se componen infinitesimalmente cerca de la identidad. ¿Sí? O sea, si yo hago transformaciones muy cerca de la identidad y las compongo, así obtengo una transformación como una rotación o como un boost. Y viceversa, las rotaciones y los boosts las puedo hacer con ángulos o con rapidities lo suficientemente chicas como para que sean transformaciones infinitesimales. Entonces, por ejemplo, esta lambda mu nu, que puede ser una rotación o un boost, siempre la voy a poder escribir como delta mu nu más algo cerca de la identidad, algo de orden 1 en los parámetros. ¿Está? Delta mu nu y la delta de Kronecker, o sea, la diagonal. Cualquier transformación, una rotación, un boost, lo voy a poder escribir como 1 más algo de orden 1. ¿Está? Entonces, la matriz S lambda que yo espero tener, también espero que se componga infinitesimalmente cerca de la identidad, si es una transformación asociada a una rotación, un boost. Porque es obvio que cuando yo tienda a cero la transformación, el ángulo de la transformación, o la rapidity del boost, o lo que sea, el espinor de Dirac debería no transformar. Entonces, claramente, tiene que haber una transformación cerca de la identidad. ¿Sí? Y un poco especulativamente voy a pensar, bueno, los parámetros que entran acá en la transformación, que serán los ángulos, no se preocupen, esto lo vamos a construir explícitamente, pero acá serán los ángulos, la rapidity, lo que sea, y bueno, también van a entrar linealmente acá al orden 1 en la forma que va a tener mi S lambda, ¿sí? Contraídos con un objeto, ¿sí? Que si esto de acá son solamente numeritos, este objeto de acá tiene que tener naturaleza matricial, tiene que ser actuar sobre el espacio de espinores. ¿Tá? O sea que en principio, si esta construcción que estoy haciendo es correcta, yo luego podré exponenciar esto y me va a quedar que la transformación va a ser esta, con objetos todavía sigma mu nu que actúan en el espacio espinel, que todavía no sé cuánto valen, todavía no los construí. ¿Tá? El factor un medio es convencional, etc. ¿No? Es algo muy convencional. Fíjense que acá definí este objeto omega mu nu, que es el mismo de acá, pero acá lo definí con un índice arriba y uno abajo, y acá lo definí con un índice abajo y uno arriba. Los dos índices abajo, perdón. Es importante entender lo siguiente. Nosotros sabíamos que los cuadrivectores, covariantes y contravariantes, les podíamos subir y bajar los índices arbitrariamente con la métrica. ¿Sí? Ahora, estos objetos de acá, este omega mu nu de acá, es, si quieren, el orden 1 de la expansión de una transformación de Lorentz, no es un tensor. ¿Tá? Ni covariante, ni contravariante, ni 1,0, ni 1,1, ni 2,0, ni nada. Sin embargo, para ser consistente con la notación, yo voy a decir, bueno, este objeto y este objeto de acá
no es más que agarrar y multiplicar por la métrica correspondiente para bajarle o subirle un índice. Aunque eso no me esté definiendo un tensor ni nada, digo, para ser consistente con la notación, voy a decir, si le pongo los índices abajo o el índice arriba, la relación entre esas dos cosas es una métrica. Se sube y se baja siempre con la métrica más 1 menos 1 menos 1. Es solo para ser consistente con la notación. Por ejemplo, bueno, las matrices gamma. Las matrices gamma no son un vector, ustedes saben, están fijas las matrices gamma. Sin embargo, no me molesta para nada agarrar y en términos de la notación, para ser consistente con mi notación, decir, bueno, puedo definir las matrices gamma con el índice abajo como las que salen de contraer las matrices gamma con el índice arriba con la métrica de Lorentz. Es una definición, no más que eso. Lo mismo, esto es omega mu nu. Bien. Entonces agarro mi ecuación mi ecuación fundamental, que me dice, de acá debería sacar al S correspondiente a cierto lambda, le enchufo estas cosas a primer orden que me construí. Dije, esta lambda mu nu va a ser delta mu nu más omega mu nu más cosas de orden 2, ¿sí? Donde acá estarán condensados los parámetros de la rotación específica que estoy haciendo, si es una rotación, un bus, lo que sea. En la S a la menos 1 pongo 1 más I sobre 2, y esta contracción con un objeto que no conozco quién es, pero sé que actúa en el espacio espinorial. Lo mismo acá, para la S, o sea, me queda S a la menos 1, gamma mu, S por la lambda mu nu, gamma nu, que es la ecuación de acá arriba, escrita infinitesimalmente. ¿Sí? Bueno, el orden 0 de esta ecuación camina, funciona fácilmente, porque lo ven. Si estoy contando el orden en potencias de omega, el orden 0 sería este 1 de la identidad por la matriz gamma mu por el 1, me debería dar delta mu nu por gamma nu. Y bueno, efectivamente gamma mu me da delta mu nu por gamma nu, o sea que el orden 0 funciona. Vamos al orden 1. Al orden 1 quiero las cosas que son lineales en este omega, que es el que contiene los parámetros que son chicos. Entonces, para estos parámetros chicos, igualo el orden 1 de la izquierda con el orden 1 de la derecha, y me queda esta ecuación de acá. ¿Sí? I sobre 2 omega alfa, o sea, este término de acá, multiplicado por la gamma nu, por la identidad, y después la identidad por gamma mu por este otro término de acá. Eso sería eso. Y el término de orden 1 del lado derecho es este omega mu nu por gamma nu, que es esto que tengo acá. ¿Sí? Ahora fíjense, este omega mu nu por gamma nu, por conveniencia, lo puedo escribir como habíamos dicho antes, porque por definición, aunque no sea un tensor, se le suben y bajan sus índices con la métrica, lo escribo de esta manera, como omega alfa beta, con el gamma beta, y con esta métrica que le sube el índice y transforma el alfa en un mu arriba, como acá. ¿Sí? Y hice eso para que el omega mu nu me quede igual en todos los términos de esta ecuación. ¿Sí? Entonces paso este término para la izquierda y saco factor común este tensor omega mu nu, o omega alfa beta, que recuerden, omega alfa beta no es más que un objeto que contiene en su interior los parámetros de la transformación, los ángulos de la transformación, las rapidities, etc. En cambio, este sigma para mí es un objeto desconocido que tiene que actuar sobre el espacio espinorial, ¿sí? Que es el que básicamente, cuando exponencia esta cosa, me va a decir posta cómo se hace la rotación, realmente, cómo se mezclan las coordenadas, las componentes del espinor de Dirac. ¿Sí? Entonces, bueno, me queda esta ecuación. Esta ecuación igual 0. ¿Sí? Obviamente uno está tentado a decir que el paréntesis es igual a 0, pero fíjense, este omega alfa beta que yo tengo acá, que recuerden, les voy a mostrar de dónde lo definí. El omega alfa beta es bajarle un índice a aquello que esté infinitesimalmente cerca de la identidad en una transformación de Lorentz. Ese omega alfa beta, con los índices abajo, con los dos índices igual abajo, les dejo a ustedes demostrar que si yo lo hago si yo lo calculo para una rotación o lo calculo para un boost, es un bicho antisimétrico. ¿Está? Es fácil verlo, no es para nada difícil verlo. Entonces, si ese bicho que multiplica todo esto es antisimétrico, para poder afirmar que todo lo que está acá adentro es nulo para un omega arbitrario, debería asegurarme que lo que está acá adentro también está contraído con algo antisimétrico respecto a los índices alfa y beta. ¿Sí? Porque si no, el pedazo simétrico que me quedó acá, en principio se anula el pedazo simétrico contra esto porque la contracción entre un tensor simétrico y antisimétrico es 0, y no porque el paréntesis sea 0. Entonces, para asegurarme que yo puedo poner paréntesis igual a 0, tengo que antisimetrizar en alfa y beta el paréntesis. ¿Sí? Ahora,
este sigma alfa beta, que me puse acá, por definición es antisimétrico, porque por donde yo lo definí, que es acá, va contraído con un omega alfa beta, o sea que yo puedo pensar que por definición ya de por sí es antisimétrico. Lo defino así. ¿Sí? Pero este término de acá no es antisimétrico en alfa beta. Entonces agarro y lo antisimetrizo. Digo que es menos este término es menos un medio del mismo término más un medio del término con alfa y beta cambiados. ¿Tá? Ahora sí, lo que está multiplicando este paréntesis con omega alfa beta es 0. Y entonces de ahí saco esta relación. ¿Sí? Pasé para el lado derecho estos dos términos de acá. El 2 se cancelan. La i la paso para el otro lado. Me queda que el sigma alfa beta, que no sé quién es, ¿sí? Cuando lo hago es un conmutador con las matrices gamma de la ecuación de Dirac, me debería dar una combinación lineal de las matrices gamma de Dirac. ¿Tá? Entonces, esta parte es la que no les voy a demostrar, no sé si lo va a demostrar Gustavo en la teórica o no, pero créanme que esto vale así, no es una especie de ansatz que funciona. Es así, hay una demostración para esto. Se puede probar que hay un único conjunto, hay una única solución para esta ecuación. ¿Sí? Los sigma que yo desconozco, que deberían satisfacer esta relación de conmutación con los gamma, son únicos y valen esto. ¿Tá? Entonces, recapitulando, dado un boost lambda, supónganse que ustedes ahora quieren efectivamente, quiero aplicar esto, ¿tá? Porque hasta ahora era medio abstracto. Bueno, tengo un boost o una rotación, yo la sé escribir, ¿sí? Mi boost y mi rotación la sé escribir así. Ese bicho lo expando, ¿sí? Cerca de la identidad, y aquella cosa de primer orden que tengo acá, la voy a poner en esta exponencial, ese omega alfa beta, lo voy a poner en esta exponencial, contraído con este objeto, que en principio quedó demostrado que era el objeto que tenía que poner acá, ¿sí? Y con eso tengo la garantía de que la ecuación que me definía el S lambda en términos del lambda se satisface. ¿Tá? O sea que el espinor de Dirac va a transformar con este bicho por toda la construcción que hicimos antes. ¿Sí? Ahora, fíjense, uno se podría preguntar, bueno, pero ¿quién coño es este chabón que te dio esa solución única y qué sé yo? Que el Pokéball hiciste infinitesimal, ¿cómo estás seguro que eso cuando lo exponenciás es correcto y no es algo que solo vale infinitesimalmente, etcétera? Bueno, uno puede agarrar estos sigma, alfa, beta, dividirlo por 2 y calcular el conmutador entre ellos. ¿Y qué les da? Les da esta álgebra. ¿Que les recuerda algo esta álgebra de acá? ¿Alguno? Esta álgebra de acá es la misma álgebra, esa grande que les escribí con 4 términos, que era la álgebra de Lorentz, escrita de manera covariante. ¿Sí? Entonces este objeto de acá, sigma mu, dividido 2, es básicamente una representación del grupo de Lorentz. ¿Tá? Una particular. Todavía no llegué a nada de lo que me preguntaba antes de CLOC, ¿por qué? Porque este bicho tiene dimensión 4. ¿Sí? Entonces esta parece una representación de dimensión 4 del grupo de Lorentz. ¿Cuál es aburrido? Porque ustedes me habían pedido, decime cuál es la de dimensión 2, la fundamental. No, bueno, esta todavía sigue siendo de dimensión 4. ¿Tá? Claramente estas no tienen nada que ver, esta representación, con la que estuvimos viendo en matemática, ¿sí? Que fue la que construimos explícitamente a partir de agarrar una rotación, expandirla, ver los generadores, etc., calcular su álgebra. Esta es otra representación, ahora vamos a entender bien qué representación es, pero básicamente ahora sí me queda claro que esa construcción infinitesimal que hice es válida cuando ahora la compongo y la hago una exponencial, ¿sí? Porque este objeto de acá son los generadores del grupo de Lorentz, ¿tá? Yo estoy exponenciando una combinación lineal de los generadores del grupo de Lorentz, solo que una representación particular del grupo de Lorentz, que es la que corresponde a la ecuación de Dirac, la que corresponde al espinor de Dirac. ¿Tá? Esta efectivamente es la que yo llamé la álgebra SO13. ¿Sí? Entonces hagamos la construcción explícita de una S asociada a una cierta transformación. Empecemos por una rotación. Entonces yo tengo una rotación en Z de un ángulo θ, ¿sí? Que es esta. Ya la habíamos escrito antes. Si esto lo escribo cerca de la identidad, expandiendo, esto me queda la identidad más θ por este objeto de acá. Este objeto de acá lo debería interpretar como el omega mu, por la definición que hicimos de arriba. ¿Sí? Entonces mi omega mu lo escribo de esta manera, fíjense, es θ por delta mu1, delta nu2
menos tita por delta mu 2, delta nu 1. ¿Por qué? Porque bueno, acá estoy diciendo básicamente que fíjense la matriz esta, está llena de ceros y es no nula solamente en el elemento 1, 2 y en el elemento 2, 1, que vale 1 y que vale menos 1 por tita. No estoy diciendo más que eso. Agarré, expandí, pum, y de acá leo omega mu nu. Pero a mí me interesa, para ponerlo en esta exponencial de acá, me interesa el omega mu nu con los índices abajo. ¿Sí? Entonces agarro y bajo los índices de esta ecuación que me define omega mu nu. Ahora, cuando yo tengo un índice mu acá y un índice mu acá y acá, yo los puedo bajar esos dos índices de los dos lados de la ecuación sin hacer nada. Eso siempre vale, ¿sí? Porque es como multiplicar por una métrica izquierda y a derecha de la ecuación. Entonces, para bajar el índice mu, nada. Multiplicar izquierda y derecha de la ecuación por una métrica, no es más que agarrar y a mano bajar los dos índices. Ahora, a mí me gustaría que todos los índices estén abajo. Entonces, además del índice mu y mu que está acá arriba, fíjense que tengo arriba, cuando construí esta delta, que era una delta que era una señalización para decir cuando nu vale 2, ¿sí? Cuando nu vale 1. Bueno, este 1 y este 2 me gustaría bajarlos. Y de esta delta, cuando yo lo baje, me va a quedar la métrica también, la métrica nu 2, la métrica nu 1. Ahora sí, cuando yo bajo un índice puramente espacial, ¿sí? Eso claramente adquiere un signo menos 1. ¿Sí? Cuando yo bajo un índice puramente temporal, no, porque la métrica es 1 menos 1 menos 1. Pero cuando bajo un índice puramente espacial, adquiere un signo menos 1. Y por eso se me da vuelta esta ecuación. Me queda escrita este omega mu nu con los índices de abajo, en términos de métricas que ya tienen índices explicitados, 1 y 2, la métrica mu 2, nu 1, mu 1, nu 2. Un poco pesada la anotación, pero no hice más que eso. Bajar índices y tener en cuenta que cuando bajo el 2 y cuando bajo el 1 me cambian de signo. Y se me da vuelta esta ecuación. ¿Sí? Entonces acá tengo mi omega mu nu. ¿Sí? Entonces ya en principio con este omega mu nu, yo debería venir acá, enchufarlo acá, con mi sigma, que es esto, y ahí debería poder ver cuánto vale la matriz S asociada a una rotación en Z de ángulo θ. Chao, esa es mi receta. Todo lo hago. ¿Sí? Fíjense, hago la exponencial de E a la menos I θ sobre 2, ese objeto que calculamos recién, el omega mu nu con los índices abajo, multiplicado por el sigma mu nu. Bueno, cuando multiplique por el sigma mu nu con esto y con esto, me queda sigma 1, 2 con los índices abajo. Cuando multiplique el sigma 2, 1 con los índices abajo. Fíjense que dos índices espaciales abajo es lo mismo que dos índices espaciales arriba, ¿sí? Porque si cada índice espacial para subirlo o bajarlo tengo menos 1, si tengo que subir y bajar 2, no tengo nada. Entonces me queda, lo pongo para arriba. Fíjense que sigma 1, 2, por definición, es igual a menos sigma 2, 1, porque este objeto de acá es antisimétrico en sus índices. O sea que esto de acá básicamente me quedó E a la I θ por sigma 1, 2. ¿Sí? Hasta ahora, la matriz S asociada a una rotación en Z de ángulo θ es E a la I θ sigma 1, 2. Pero bueno, vamos a ser más explícitos. O E a la I θ con sigma 1, 2 con la señal de arriba, ¿no? Bueno, sigma 1, 2 es este conmutador de acá, con una I, entonces esto me queda E a la menos θ sobre 4, conmutador de gamma 1 por gamma 2. Acuérdense que gamma 1 por gamma 2 anticonmutan, o sea que gamma 1 por gamma 2 menos gamma 2 por gamma 1 es 2 veces gamma 1 por gamma 2. Me quedó esto. ¿Sí? Y ahora lo quiero escribir en términos de las matrices alfa y beta, las matrices originales de la ecuación de Dirac. ¿Sí? Acuérdense que gamma 1 es beta por alfa 1, gamma 2 es beta por alfa 2, o sea que esto me queda, bueno, y beta anticonmuta con alfa, o sea que esto la puedo pasar para la izquierda y me queda beta cuadrado igual a 1, y entonces me quedó que gamma 1 por gamma 2 es menos alfa 1 por alfa 2. ¿Sí? O sea que mi matriz asociada a una rotación en Z de ángulo θ es E a la θ sobre 2 por alfa 1 por alfa 2. Si hacen el mismo ejercicio de recién, pero para la rotación en Y de ángulo θ, me queda E a la θ sobre 2 alfa 3 alfa 1. Y para la rotación en X, alfa 2 alfa 3. Fíjense que la regla es que esto es cíclico en los numeritos. 1 con 2 me da la dirección 3, 3 con 1 me da la dirección 2, 2 con 3 me da la dirección 1. ¿Tá? Pero bueno, estas se las mostré, esta es fácil de hacer el mismo camino que hice yo. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora hasta acá esto era bien genérico. ¿Sí? No había dicho quiénes eran las alfa. Ahora me caso por un segundo con la base de Dirac, de las alfa y beta. ¿Sí? La base de Dirac, que se acuerdan, las alfa y las beta eran básicamente, las alfa, perdón, era el alfa y eran era una matriz de 4×4 con dos bloques antidiagonales con las matrices de Pauli. ¿Sí? Entonces calculo, por ejemplo, alfa 1 con alfa 2 y me da I
sigma 3, sigma 3 en la diagonal. Alfa 2 con alfa 3 y me da I, sigma 1 en la diagonal. Alfa 3 con alfa 1 y me da I por sigma 2 en la diagonal. ¿Sí? Entonces, de acá obtengo, y fíjense, yo quiero exponenciar este bicho de acá. Pero como este bicho de acá es diagonal por bloques, ¿sí? Este también es diagonal por bloques, y este también es diagonal por bloques, la exponencial de, de algo diagonal por bloques es igual a cada uno de los bloques exponenciados por separado. ¿Sí? O sea que, por ejemplo, e a la tita sobre 2 alfa 1 alfa 2, que sería hacer e a la i tita sobre 2 por esta cosa de acá, lo puedo descomponer en dos bloques y me queda de esta manera de acá. ¿Sí? La rotación en X también me queda lo mismo en dos bloques con sigma 1. La rotación en Y también dos bloques con sigma 1. Genéricamente hablando, si uno tiene una rotación en vez de en X o en Y o en Z, tengo una rotación en una dirección arbitraria, N, ¿no? Donde eso es una dirección, o sea que tiene módulo 1, esa dirección, con un cierto ángulo tita, eso lo voy a poder escribir como E a la I tita sobre 2 sigma por N. ¿Qué objetos transformaban con cosas así? ¿Se acuerdan de cuántica? Cuando yo hacía una rotación en la dirección n con ángulo tita, ¿qué tipo transformaba con una matriz de 2 que tenía esta pinta? El spin. ¿tá? Entonces, acá me queda 100% claro que las dos componentes de arriba y las dos componentes de abajo son un spinor como los que nosotros conocíamos de mecánica cuántica. ¿tá? ¿Por qué? Porque cuando hago una rotación en Z, los tipos transforman como transformaba un spinor de dimensión 2. Yo tengo dos spinores de dimensión 2 que transforman de manera independiente ¿con qué objeto? Con el mismo objeto que yo usaba para los spinores de SU2, en la fundamental de SU2. ¿tá? Entonces esto es clarísimo, acá no queda ninguna duda. ¿sí? Ahora, en particular, había un ejercicio de cuántica que era calcular explícitamente este exponencial, para eso uno veía que sigma por n a la 0 era la identidad, sigma por n a la 1 era sigma por n, sigma por n a la 2 era el módulo al cuadrado de esto, pero como es una dirección, eso me da la identidad, etcétera, etcétera, el ejercicio típico de cuántica, y esto te terminaba dando e a la i tita sobre 2 sigma por n, es coseno de tita sobre 2 por una identidad de 2 por 2, más i sigma por n por el seno de tita sobre 2. ¿tá? En particular, acá lo que decíamos antes, si yo le doy una vuelta a 2π a un spinor, me queda con un signo, no me queda exactamente igual. Pero bueno, básicamente transforman de manera independiente las componentes de arriba y las componentes de abajo del spinor de la forma que nosotros ya conocíamos que debían transformar. Pero bueno, lo que uno, hasta acá no hay ninguna sorpresa, es medio lo que sospechábamos que tenía que pasar, lo que no tenemos ni idea qué puede pasar es cuando ahora hagamos un bus, porque hasta acá vimos nada más que una rotación, en X, en Y, en Z y en un ángulo genérico. ¿tá? Pero vamos a los bus. Me agarro los bus nuevamente, tengo que agarrar mi matriz lambda del bus, expandirla cerca de la identidad, ¿sí? Para poder identificar quién es este omega, que es el que voy a tener que poner en el exponente de la transformación S correspondiente a este boost. ¿sí? Entonces tomo un boost en X, por ejemplo, y expando esto cerca de la identidad, en términos de una expansión en potencias de la rapidity. ¿sí? Esto, bueno, me queda la identidad más la rapidity por esta matriz de acá. ¿sí? O sea que de acá leo este omega mu nu. Fíjense que este omega mu nu es menos seda por delta mu 0, delta nu 1, que es, me dice la fila 0, columna 1, tiene que tener un menos 1 seda, menos 1 por seda. Y acá me dice, la fila 1, columna 0, también tiene que tener un menos 1 por seda. Agarré y miré esto y lo copié acá, escrito de una manera más sofisticada, nada más. Nuevamente, bajo los índices para tener el omega mu nu con los índices abajo. ¿sí? Pero para que me quede todo lindo, no solo quiero bajar el mu de ambos lados de la ecuación, que eso es algo neutral, como insistí en el caso anterior, es bajar y nada más, sino que también quiero bajar esos otros índices que me quedaron arriba, el 1 y el 0. Pero dijimos que cuando bajábamos un 1, como era un índice espacial, me quedaba menos el resultado, menos la métrica, esta en 1. En cambio, cuando bajo un 0, no me cambia de signo, ¿sí? Porque el 0 baja sin signo. ¿sí? Entonces, fíjense que de algo que era menos seda, llegué a algo que era más seda, menos seda. ¿sí? Pero escrito en términos de la métrica. ¿tá? Entonces, mi omega mu nu ahí lo tengo, es este bicho de acá. Me calculo entonces mi S asociado al boost en X de ángulo seda. Y esto, bueno, lo enchufo en la formulita, tengo que hacer la contracción entre este omega mu nu, que me construí recién,
este sigma mu, ¿sí? Esto me va a quedar, acá me va a quedar el sigma 1,0 por menos el sigma 0,1, que como saben, sigma es antisimétrico, o sea, el sigma 1,0 y el sigma 0,1 son lo mismo en un signo, o sea que me quedó 2 veces lo mismo, que es esto de acá, ¿sí? Y fíjense que ahora, si quiero escribirlo en términos del sigma con los índices arriba, tengo que tener en cuenta que tengo que subir un índice temporal y un índice espacial, o sea que adquiere un signo menos, ¿sí? O sea que me quedo E a la I seda, E a la I rapidity, por el sigma 0,1. Reemplazo el sigma 0,1, acuérdense que sigma 0,1 era I sobre 4 por el conmutador de gamma 0 con gamma 1, o sea esto, la I me queda E a la menos Z sobre 4, gamma 0, gamma 1, gamma 0 y gamma 1 anticonmutan entre sí, como siempre, entonces esto me queda 2 veces lo mismo, es esto de acá, E a la Z sobre 2 gamma 1 por gamma 0, o E a la menos Z sobre 2 por gamma 0 por gamma 1, es lo mismo, ¿sí? Ahora escribo explícitamente, fíjense, gamma 0 es beta, y gamma 1 es beta por alfa 1, ¿no? Entonces esto, beta con beta, me queda beta al cuadrado, es 1, o sea que me quedó que la matriz S asociado a un boost en X es E a la menos rapidity dividido 2 por alfa 1. Y bueno, análogamente, si hacen el boost en Y, en vez de alfa 1 me queda alfa 2, si hacen el boost en Z, en vez de alfa 2 me queda alfa 3. ¿tá? El boost en X, boost en Y, boost en Z, acá ya lo tienen. Tuc. Es más, en general, ¿qué es lo que va a pasar? Yo puedo querer hacer un boost de Lorentz en una dirección arbitraria, ¿sí? Y bueno, termina sucediendo que un boost de Lorentz en una dirección arbitraria con rapidity z, ¿sí? Va a ser E a la rapidity dividido 2 por las matrices alfa proyectadas en la dirección donde quiero hacer el boost. ¿tá? Ahora, veamos explícitamente esta. Bueno, acuérdense, se pueden demostrar en este caso. En el otro caso tuve que elegir una base, pero acá sin todavía elegir una base. Ahora después agarro la base de Dirac. Pero pueden ustedes demostrar por el hecho de que las alfa al cuadrado son 1, ¿sí? Que vale esto, vale que, bueno, esta la 0 me da la identidad, esta la 1 me da alfa por n, esta la 2 me da la identidad. Vale algo muy parecido a lo que vale con las matrices de Pauli. Entonces, genéricamente, no es difícil ver, es un ejercicio como el de cuántica parecido al que uno hacía, que esto de acá, E a la menos z sobre 2 por alfa por n, me queda el coseno hiperbólico de la rapidity dividido 2 por una matriz identidad de 4×4, menos las matrices alfa por la dirección del bus por el seno hiperbólico de la rapidity dividido 2. ¿sí? Pero bueno, explícitamente agarremos una representación, una base. ¿sí? Entonces agarremos la base en la elección típica de Dirac, que son los alfaíes así y el beta de esta manera. ¿sí? Bueno, los alfaíes en esta fórmula no necesito, perdón, el beta no necesito en esta fórmula, son los alfaíes que tiene esta pinta. Entonces, esta matriz, ahora sí, con esta elección de alfaíes, me queda este bicho de acá. ¿sí? Entonces, fíjense que este objeto de acá, a diferencia de lo que pasaba en las rotaciones, me mezcla, como tiene elementos fuera de los bloques, me mezcla el boost genérico, me mezcla las componentes de arriba con las componentes de abajo. O sea, si yo esto se lo aplico a un espinor que tiene 2 componentes arriba y 2 componentes abajo, esta matriz, que no es diagonal por bloques, me va a dar una cosa donde se me mezclaron el espinor. ¿sí? Acá les escribí una formulita, les dejo a ustedes que lo demuestren, pero bueno, acuérdense, coseno hiperbólico de la rapidity era gamma. Ahora, ¿cuánto va el coseno hiperbólico de la rapidity dividido 2? Bueno, hay que jugar un poco con fórmulas de las hipergeométricas, de las funciones hiperbólicas, y ver que efectivamente estos cosenos hiperbólicos y seno hiperbólicos de la rapidity de mediada se pueden escribir en términos de las velocidades físicas que uno conoce entre los sistemas de referencia. Pero llévense la lección de que parecería que eligiendo la base esta de Dirac, la matriz S asociada a los boosts me quedó no diagonal por bloques, con lo cual parecería que se mezclan las componentes de los espinones. ¿sí? Sin embargo, uno está tentado de pensar, bueno, habíamos visto que en las rotaciones la matriz sí me quedaba diagonal en la base de Dirac, y los boosts no me quedan diagonales por bloques en la base de Dirac. ¿Esto es un fenómeno general o depende del hecho de que estamos usando la base de Dirac? Es una pregunta honesta que uno podría hacerse. Y la respuesta es que justamente
El hecho de que esto no nos haya quedado diagonal por bloques es solo por el hecho de que elegimos la base de Dirac. La base de Dirac, como yo les contaba otras clases más atrás, a ver, tengo una pregunta. Mati, ¿podrías ir un toque más lento? ¿Más lento en qué sentido? ¿En términos de cómo hablo o de cuán rápido avanzo en los temas? En todo, jajajaja. Quédense tranquilos que esto, como les dije, en la teórica lo van a rever y lo van a entender, lo deberían poder entender mejor con la explicación de los dos, que cada uno lo va a encarar de una manera distinta. ¿Tá? Somos dos. Tranquis. Igual también tiene el apunte y después me paran para preguntas. Entonces, repaso. Calculamos. Les di la recetita y repásenla bien para poder entenderla. De cómo calcular. Dado una rotación de Lorentz, ¿sí? Cómo calcular las matrices S que transforman a los espinores de Dirac asociados a esa rotación de Lorentz, que en su forma genérica tenían esta pinta, y que cuando elegía las matrices de Dirac, la elección típica tradicional, que son estas, básicamente la transformación me quedaba así. O sea que me quedaba diagonal por bloques. No mezclaba las componentes de arriba del espinor con las componentes de abajo del espinor. Luego pasamos a los boosts. ¿Sí? Agarro un boost, por ejemplo, en X, me construí el omega asociado a ese boost, ¿sí? Lo enchufé en mi fórmula dado un omega, que es lo que tengo que calcular cómo es la matriz S, y obtuve las matrices S para los boosts en X, en Y y en Z. ¿Sí? Y en general, les comenté, bueno, para una dirección arbitraria, que no es ni X ni Y, Z, sino una dirección N, la matriz S asociada al boost en la dirección N de rapidity Z, me queda este exponencial de acá. ¿Sí? Que en particular, ese exponencial era un ejercicio por las propiedades de las matrices alfa, genéricas, se podía escribir de esta manera. Entonces le dije, bueno, ahora escribámosla explícitamente, eligiendo unas matrices alfa, por ejemplo, la típica elección, la que está en la guía, que son las matrices en la base de Dirac, ¿sí? Donde las matrices alfa no son otra cosa que las matrices de Pauli en los elementos fuera de la diagonal, y cuando escribo explícitamente esto, usando esa base, me encuentro que la matriz S asociada a un bus en una dirección arbitraria con una rapidity arbitraria, es una matriz de 4×4 que me mezcla las componentes de arriba y las componentes de abajo de un espinor. O sea, que no es diagonal por bloques. ¿Tá? Entonces la pregunta que yo me planteaba era, ¿esto es un fenómeno general así? Es decir, el espinor de Dirac es una representación irreducible del grupo de Lorentz, es decir, del grupo de las rotaciones y de los bus, o en realidad habrá alguna base donde tanto bus como rotaciones me quedan diagonales por bloque de manera tal de que las componentes de abajo y las componentes de arriba son las verdaderas representaciones irreducibles del grupo que están contenidas dentro del espinor de Dirac. La respuesta es que, efectivamente, esa mezcla que se nos dio tiene que ver con una elección particular que fue la elección de la base de Dirac para las matrices de Dirac. ¿Sí? La base de Dirac, como yo les contaba en la clase pasada, es la mejor base para tomar el límite no relativista. El límite no relativista, usás la matriz de Dirac en la base de Dirac, y efectivamente el ejercicio que ustedes nos tienen que entregar, para este lunes que viene ahora, no, el otro, uno puede obtener el límite no relativista y ver que llega a la ecuación de Schrödinger, o a la ecuación de Schrödinger acoplada al campo electromagnético, por ejemplo, con el factor giromagnético correcto y todo eso. Entonces, esa base es la base mejor adaptada para tomar ese límite. ¿Por qué es la mejor adaptada para tomar ese límite? Porque como ustedes ya estuvieron estudiando, en el límite no relativista, las soluciones de energía positiva tienen que las dos componentes de arriba son fuertes y las dos componentes de abajo son débiles en ese límite. Y que las soluciones de energía negativa, al revés, las componentes fuertes son las de abajo y las componentes débiles en ese límite son las de arriba. Esa separación en esos dos bloques es la separación relativista que uno esperaría para poder interpretar el límite no relativista. Ahora, existe otra base para las matrices de Dirac, que tiene que ver justamente con ver un poco en detalle lo que estamos discutiendo en este momento. ¿Sí? Y esa es la que se llama la base de Weil. ¿Sí? Que es esta de acá. Las alfas, ¿sí? Esto recuerden, esta es otra base para las matrices de Dirac. Las alfas, en vez de ser
las matrices de Pauli antidiagonales, ¿sí? Ahora son las matrices menos de Pauli, más de Pauli en la diagonal, ¿sí? El costo por hacer esta elección de las matrices alfa es que las betas ahora me quedan en la antidiagonal, y en la elección de Dirac era al revés, ¿tá? Me quedan las betas así. Entonces ahora uno se puede preguntar, bueno, ¿qué pasa con los bus y con las rotaciones en esta otra base, en la base de Weyl? Les dejo a ustedes chequear que esta base es consistente. ¿En qué sentido? En que, bueno, cualquiera de estas matrices al cuadrado da 1, anticomutan todas entre sí, son todas hermíticas, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que satisfacer las matrices alfa y beta. En ese sentido, no pasa nada. Entonces uno dice, bueno, ahora me caso en vez de con la base de Dirac, agarro esta base de Weyl y me calculo la rotación. La rotación habíamos visto que tenías que hacer alfa 1 por alfa 2, era la tita sobre 2 alfa 1 por alfa 2. Y bueno, si estos son mi alfa, esto es mi alfa, si hago alfa 1 por alfa 2, me queda I sigma 3, o sea que esta matriz me queda nuevamente diagonal por bloques. Si hago lo mismo con la rotación en X, también me queda diagonal por bloques. Si hago lo mismo con la rotación en Y, también me queda diagonal por bloques. Hasta acá no hay ninguna sorpresa. Nuevamente, en esta nueva representación, en esta nueva base, perdón, de las matrices de Dirac, vimos que las rotaciones que ya antes me transformaban por bloques a las componentes de arriba y las componentes de abajo del espinor, siguen haciendo lo mismo. Pero ¿qué pasa con los bus? Bueno, lo lindo de esta base, acuérdense, esta era la fórmula general a la que habíamos llegado, pero ahora como las alfa, ¿sí?, que tengo que enchufar en esta fórmula general, que es la que es válida para cuál es la matriz S del bus en la dirección N, con la rapidity seda, los alfa, que elegimos en la representación de Weyl, son diagonales por bloque. ¿Sí? Entonces, si yo lo enchufo en esta fórmula de acá, que tiene el coseno hiperbólico de la rapidity de 2 por una identidad de 4x4, menos las matrices alfa multiplicadas por la dirección, proyectadas en la dirección por el seno hiperbólico de C2, ¿qué me queda? Me queda algo diagonal por bloques. ¿Tá? Entonces veo que en esta representación particular, que es la representación de Weyl de las matrices de Dirac, tanto los bus como las rotaciones, ¿sí?, transforman de manera completamente independiente. ¿Sí? Entonces, la conclusión de esto es que el espinor de Dirac no es una representación irreducible del grupo de Lorentz, del grupo de las rotaciones y los bus. En realidad, el espinor de Dirac es, si quieren, la suma directa de dos representaciones reducibles, irreducibles del grupo de Lorentz. Que eso se ve perfecto en esta base, en la base de Weyl, ahí lo veo perfecto. Tengo un espinor de arriba que se mezcla consigo mismo ante rotaciones y bus, un espinor de abajo que se mezcla consigo mismo ante rotaciones y bus, y que entre ellos no se mezclan ante rotaciones y bus. ¿Tá? Entonces, estas son las representaciones verdaderamente irreducibles que están al interior de una representación reducible que es el espinor de Dirac. ¿Tá? Entonces, cuando yo les decía la posta a posta es que lo que subyace a esto es el grupo SL2C, que tiene una representación fundamental, una representación antifundamental. Esas son. El espinor de Dirac lo puedo pensar como una suma directa de la representación fundamental y la antifundamental. Que es algo que me queda para nada evidente cuando lo escribo en la base de Dirac. Pero cuando lo escribo en la base de Weyl me queda muy evidente. ¿Tá? ¿Por qué? Porque los bus y las rotaciones transforman por bloques en esa base. ¿No importa el hecho de cómo son las reglas de conmutación entre rotaciones y bus? Obvio que importan, súper importan. Y acá lo que te estoy diciendo es, el objeto más chico, la representación más chica sobre la que puedo construir una representación de las rotaciones y los bus y del álgebra que vimos al principio de la clase, es dimensión 2. ¿Sí? Va a haber una representación fundamental y antifundamental, y tiene que ver con las matrices invertibles de determinante 1 complejas de 2×2. ¿Tá? No te las voy a construir, porque es algo que no tiene mucho sentido acá, pero básicamente las podés leer, esas matrices, esa representación, las podés leer de estos exponentes, básicamente. ¿Sí? Porque en definitiva, este objeto, que ahora sí es el producto de dos representaciones en diagonales por bloques de las rotaciones y de los bus, y bueno, sus exponentes justamente son el álgebra. ¿Tá? Entonces el álgebra fundamental y antifundamental de ese grupo SL2C está codificada ahí adentro de sus exponentes, básicamente. ¿Tá? Ahora, fíjense lo siguiente. Supónganse, hasta ahora vimos que perfecto, la representación de Weyl es muy linda, porque las rotaciones y los bus
son diagonales por bloque, o sea que las componentes de arriba y las componentes de abajo en los espinores no se mezclan, ¿sí? Y eso básicamente era gracias a que estoy tomando una elección de las matrices alfa que es diagonal, ¿sí? Ahora, el costo de elegir esta matriz alfa diagonal es que voy a tener matrices betas no diagonales, ¿tá? No puedo elegir todas diagonales, ¿sí? Algunas pueden llegar a ser diagonales por bloques, como esta, pero habiéndome casado con 3 matrices diagonales por bloque, hay una que no puede ser diagonal por bloque y es la beta, ¿tá? Entonces ahora uno se puede preguntar, ¿cómo es la ecuación de Dirac? ¿Se acuerdan que nosotros antes la escribimos usando los bloques de 2×2 y separándola en las componentes de arriba y las componentes de abajo? Entonces uno se puede preguntar ahora, ¿qué pasa ahora con la ecuación de Dirac si la escribo en esta base, en la base de Weyl? ¿Sí? Entonces la ecuación de Dirac, fíjense, ahora va a tener menos sigma por el momento y sigma por el momento en la diagonal, y el término de masa con la identidad de 2×2 en los elementos fuera de la diagonal, un poco al revés de como lo que pasaba antes, ¿sí? Pero con estos signos que son importantes. Eso multiplicado por el espinor de Dirac, que tiene su componente de arriba, que es una representación irreducible, y su componente de abajo, que es otra representación irreducible, tiene que ser igual a I por la derivada temporal de la componente de arriba y de la derivada temporal de la componente de abajo. Estoy agarrando la ecuación de Dirac, escrita en esta representación, en esta base, que es la base de Weyl, y la estoy escribiendo por bloques. Entonces agarro y multiplico estos bloques explícitamente para tener estas dos ecuaciones, ¿sí? Fíjense, me queda una ecuación con el espinor de Dirac de arriba, mezclado con el espinor de Dirac de abajo, más I derivada temporal del espinor de Dirac de arriba. Y la ecuación el sigma por P aplicado al espinor de abajo, más la masa que me la mezcla con el espinor de arriba y derivada temporal del espinor de abajo. Entonces, si yo les preguntara, ¿qué debería pasar para que el espinor de arriba y el espinor de abajo me queden completamente desacoplados? ¿A alguien se le ocurre la respuesta? En estas ecuaciones diferenciales, ¿qué tiene que pasar para que el espinor de arriba y el espinor de abajo me queden completamente separados? Las partículas tendrían que ser no masivas. Las partículas tendrían que ser no masivas. ¿Qué límite es el límite no masivo de las partículas? Acuérdense, antes decíamos que, por ejemplo, en la clase pasada veíamos que los momentos o las energías mucho más chicas que la masa era el límite no relativista, ¿sí? Si ahora yo digo que las energías y los momentos son todos mucho más grandes que la masa, ¿qué límite es? Ultra El relativista. límite. Exacto, ¿sí? Entonces, fíjense, la conclusión de esto es que la representación de Weyl, ¿sí? O la base de Weyl, perdón, para las matrices de Dirac, es una base que es ideal justamente para el límite ultrarrelativista o para partículas no masivas, en definitiva, que podrían llegar a existir, ¿sí? Porque en ese caso, en ese límite, veo que en realidad la ecuación de Dirac, que era una ecuación que me mezclaba 4 componentes con 4 componentes de manera dinámica, acá me queda completamente desacoplada si yo tiro la masa. Me queda que la dinámica del espinor, de la parte de arriba del espinor, no se mezcla con la dinámica de la parte de abajo del espinor, ¿sí? Entonces, que el único responsable de que se mezclen es la masa, es el hecho de que las partículas tengan masa, ¿sí? Y esto va a ser muy importante cuando después construyamos el modelo estándar, ¿sí? Y discutamos sobre cómo adquieren masa las partículas, cuál es el mecanismo de Higgs, qué masa tienen los neutrinos, etc. Esto es bastante importante en ese sentido. Entonces, fíjense, nosotros vimos que escritos en esta base, en la base de Weyl, el espinor de arriba y el espinor de abajo, desde el punto de vista de las transformaciones de Lorentz, son cosas irreducibles, ¿sí? No se mezclan entre sí. Estos dos se mezclan con estos dos se mezclan con estos dos, pero no se mezclan todos entre sí. Entonces, la razón por la cual uno necesita construir esta representación de Dirac, que tiene 4 dimensiones, que es como la suma directa de dos representaciones irreducibles, es porque el término de masa necesariamente, dinámicamente, me mezcla las componentes de mi espinor, ¿tá? Entonces yo, si tengo masa, no me puedo construir una ecuación de Dirac para la partícula de arriba independiente y una ecuación de Dirac para la partícula de abajo, para el espinor de abajo independiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el término de masa me las mezcla. Si yo no tengo masa, o estoy en el límite ultrarrelativista y puedo tirar esto, efectivamente veo que la dinámica, no solo las transformaciones me dicen que las componentes de arriba en la base de Weyl y las componentes de abajo en la base de Weyl no se mezclan, sino que la dinámica tampoco me las mezcla, pero solo en ese límite. ¿Está? Y es más,
miren por un segundo fuerte esta ecuación de acá y esta ecuación de acá y tiren un segundo las masas. Supónganse que las masas son 0. Supónganse que ustedes son Dirac hace 100 años y quieren hacer lo que hizo él, es decir, voy a plantear un cierto hamiltoniano, lineal en el momento, ¿sí? Pero que actúe sobre un cierto objeto que puede ser no necesariamente solo una función, sino que puede ser un spinor, de manera tal de que el momento me aparece multiplicado por matrices y el término de masa con la matriz beta, todo lo que ustedes saben como razonó Dirac de alguna manera. Pero ahora supónganse que quieren encarar ese mismo problema, pero para una partícula no masiva. Es decir, bueno, la relatividad especial, puedo dar partículas no masivas, la relación de dispersión que yo espero para las partículas no masivas, ya saben cuál es que su energía al cuadrado es igual al módulo cuadrado de su momento, esencialmente, con un C dando vuelta. Con lo cual me puedo construir un hamiltoniano así, decir, bueno, a ver qué pasa, pongo un hamiltoniano que no tiene masa, o sea, el término de masa no necesito ponerlo porque no me tiene que aparecer en la relación de dispersión, porque quiero algo para no masivo, hacen la misma cuenta de Dirac y llegan a que van a necesitar un conjunto de matrices con un cierto conjunto de relaciones de anticonmutación, pero van a ver que esas matrices son de 2×2, no son de 4×4, porque justamente van a llegar a la ecuación de Dirac de arriba o la ecuación de Dirac de abajo, ¿sí? Que son ecuaciones de dimensión 2, no de dimensión 4. Entonces, la razón por la cual necesitamos un objeto de dimensión 4 es porque tiene masa, y la dinámica necesariamente me mezcla la masa del espinor de arriba con el espinor de abajo. ¿Está? Pausa para preguntas. Bueno, eso de recién constituye el ejercicio 8, básicamente. Ya el 9, como le puso Mauricio efectivamente en la guía, tiene un burrito dibujado, porque es bastante tonto comparado con todo lo que acabamos de ver. Está perfecto si hay un montón de cosas que no entendieron de lo que yo dije recién. Tienen que revisar las notas, mirar los pasos de lo que yo hice. Y obviamente en la teórica se debería reforzar conceptualmente lo que estoy explicando. ¿Está bien? Aunque sea, a mí, desde el punto de vista de la práctica, a mí lo que me interesaría es que ustedes sepan, no me interesa que sepan quién es SL2C, etc. Me interesa que sepan algunos de los conceptos generales que conté y que sepan construir las matrices S, básicamente. Que si yo te digo, dame un boost en Z, vos sepas cómo armarlo. ¿Tá? Si yo te digo, dame una rotación en Y, vos me tenés que saber cómo armar esa rotación. ¿Tá? O sea, ¿cuál es la cadena de razonamientos? Entonces, bueno, el ejercicio 9A, acuérdense, mi ecuación, la fundamental, es esta. ¿Sí? La ecuación que habíamos llegado. Esta es la ecuación que me dice, dado una transformación de Lorentz, el S que te tenés que construir, que es el que te dice cómo transforma el espinor, es el S que satisface esta ecuación de acá. Y acuérdense que yo les insistí en que el S no necesariamente era una matriz unitaria, con lo cual yo para llegar a esta ecuación tuve que multiplicar por S a la menos 1, sin asumir nada sobre la inversa de S. Efectivamente, S no es una matriz unitaria. Si ustedes vuelven para atrás y se miran las rotaciones y los bus, las rotaciones son unitarias, los bus no son unitarios. O sea que S a la menos 1 no necesariamente es S daga. Entonces agarro esta ecuación fundamental y la dagueo completamente. ¿Sí? Porque me piden demostrar una propiedad que es bastante importante. Ahora vamos a llegar. Entonces, para demostrarla, necesito daguear esta ecuación. Aplicar daga a ambos lados. ¿Sí? Fíjense, cuando yo dagueo esto, que es un producto de 3 matrices en el espacio espinorial, me va a quedar cada una de las matrices dagueadas, pero multiplicadas en orden inverso. ¿Sí? Cuando yo daguee esto de acá, este objeto lambda mu son solo numeritos, el único objeto verdaderamente matricial es este gamma. ¿Sí? Y acuérdense la propiedad que habíamos visto en la clase pasada, que, bueno, primero lo dagueo izquierda a derecha. Cuando dagueo a izquierda, no me queda muy claro. ¿Cuándo tienen masa? Ya no podemos usar la representación de dimensión 2, porque el espinor sí o sí tiene 4 componentes. Cuando tienen masa, ¿sí? Esa representación de dimensión 2, que yo te decía que tenés, si lo escribo en la base de Weyl, tengo arriba un espinor de Weyl derecho, izquierdo y abajo un espinor de Weyl derecho, se lo llama así, más adelante vamos a ver por qué se lo llama izquierdo y derecho.
Esos tipos son las representaciones irreducibles, fundamental y antifundamental del grupo de Lorentz, ¿sí? Sin embargo, dinámicamente, si tiene masa, cuando yo prendo la ecuación de Dirac, se me mezclan. No puedo independizarle y decir, bueno, esta tiene una dinámica, esta tiene otra dinámica, esta transforma con Lorentz de una manera, esta transforma con Lorentz de otra manera. Sí puedo decir, esta transforma con Lorentz de una manera y esta transforma con Lorentz de una manera. Pero cuando prendo la dinámica, se me mezclan. ¿Tá? Entonces, cuando tengo dinámica con masa, no me queda otra que usar un spinor de Dirac, ¿tá? Que tiene 4 componentes. Sí o sí. Bien. Entonces la quedo esta ecuación. Como decía, tengo que escribir el producto al revés. A ver. Ok, está bien. S daga por gamma mu daga por S a la menos 1 daga. ¿Sí? Estoy omitiendo el sublambda que le había metido a la S en todas las ecuaciones anteriores, para no hacer muy densa la ecuación, la notación. Del lado derecho, bueno, me queda este lambda mu nu por el gamma nu daga. ¿Sí? Ahora acuérdense la propiedad. Gamma mu daga, había una manera muy compacta de escribirlo, que era gamma 0 por gamma mu por gamma 0. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, esto me queda S daga, gamma 0, gamma mu, gamma 0, por S a la menos 1 daga, y esto va a ser igual a lambda mu nu por gamma 0, gamma nu, gamma 0. ¿Sí? Entonces ahora agarro esta ecuación complicada que me quedó, que vino de daguear y escribí esa fórmula que habíamos derivado el otro día, y la multiplico a izquierda y a derecha por gamma 0. Gamma 0 y gamma 0. Es una ecuación matricial, a izquierda y a derecha por gamma 0. Del lado derecho, como tengo gamma 0 y tengo gamma 0 y gamma 0 al cuadrado vale 1, me quedó lambda mu nu por gamma nu. Del lado izquierdo, fíjense que me quedó gamma 0 por S daga por gamma 0, por gamma mu, por gamma 0, por S a la menos 1 daga, por gamma 0. ¿Sí? Entonces fíjense que este lado derecho que me quedó es igual al lado derecho original. ¿Sí? O sea, si yo vuelvo a escribir la ecuación original abajo de esta, ¿sí? Estas dos cosas son iguales. ¿Sí? Entonces esta y esta de acá tienen que ser iguales. Entonces para que sean iguales, esto tiene que ser igual a S a la menos 1, y esto de acá tiene que ser igual a S. ¿Tá? Entonces, vale esto, vale que gamma 0 por S daga por gamma 0 es igual a S a la menos 1. Si multiplico esta ecuación de acá a izquierda y a derecha por gamma 0, puedo llegar a dos propiedades. Que S daga es gamma 0, que S daga por gamma 0 es gamma 0 por S a la menos 1, o que gamma 0 por S daga es S a la menos 1 por gamma 0. ¿Sí? O sea, básicamente, un gamma 0 con S daga los puedo dar vuelta, pero transformo el S daga en un S a la menos 1. ¿Sí? Lo mismo que acá. Un gamma 0 y un S daga los puedo dar vuelta, pero transformo un S daga en un S a la menos 1. ¿Tá? ¿De dónde sale esta propiedad? Nada, de daguear esta fórmula original que habíamos deducido antes de la regla de transformación de la ecuación de Dirac. ¿Sí? Entonces, esto era el ejercicio 9A. El 9B es básicamente, bueno, ahora usa esta propiedad, ¿y para qué la vamos a usar? Fíjense. Supongan, esta es la regla de cómo transforma el espinor de Dirac, que es la matriz S multiplicado por el espinor de Dirac viejo. El espinor de Dirac nuevo es la matriz S por el espinor de Dirac viejo. Dagueo esta ecuación, acuérdense. Esta ecuación acá es una columnita. Columnita igual a matriz por columnita. Cuando yo dagueo una ecuación que es columnita, no solo me queda el conjugado, sino que me queda fila. ¿Sí? Y el producto S por psi me va a quedar psi daga por S daga. Entonces esta es la versión dagueada de esta ecuación de arriba, que es la regla de transformación del espinor de Dirac. ¿Sí? Entonces psi prima daga es igual a psi daga por S daga. Ahora agarro esta ecuación de acá y multiplico a derecha por gamma 0. Gamma 0, gamma 0. ¿Sí? Del lado izquierdo, fíjense, me quedó psi daga prima por gamma 0, pero habíamos dicho que un psi daga por un gamma 0 era un psi techo. ¿Se acuerdan la definición del psi techo de la clase pasada? Entonces, si psi daga por gamma 0 era psi techo, psi daga a la psi transformada por gamma 0 va a ser la psi techo transformada. ¿Tá? Entonces, del lado izquierdo, de acá, cuando multiplico por gamma 0, me queda la psi techo transformada. Acá, cuando multipliqué por gamma 0, me quedó S daga por gamma 0, pero acuérdense, la regla que habíamos deducido en la página anterior era que S daga por gamma 0 los puedo cambiar de orden, pero transformando S daga en S a la menos 1, como acabo de hacer acá. ¿Sí? Entonces, al haber hecho eso, gamma 0, ahora me quedó al lado de multiplicando a psi daga, y esto, por la definición de la clase pasada,
es psi techo. ¿No? Entonces la conclusión que llegamos es que psi techo transforma con S a la menos 1 del lado derecho. ¿Sí? Así como psi transforma con S del lado izquierdo, psi techo transforma con S a la menos 1 del lado izquierdo, del lado derecho. ¿Sí? Razón por la cual psi techo con psi, que es el ejercicio 9c, psi techo con psi, si yo lo escribo en el sistema de referencia primado, digo, bueno, pero psi techo primado es psi techo por S a la menos 1, y psi primado, de la ecuación de acá arriba, es S por psi, pero S a la menos 1 por S, por definición, es 1, o sea que esto me quedó psi techo por psi. Entonces ahí ven, ya empiezan a entender por qué tuve que definir esta psi techo con el gamma 0. Y bueno, porque yo necesitaba que sucediera esto, que básicamente no me apareciera el S daga, sino que me apareciera el S a la menos 1, y para eso necesito el gamma 0. La lógica cierra. La cuestión es que este bicho de acá, demostré que lo que me pide el ejercicio, es un invariante de Lorentz. Psi techo contraído con multiplicado por psi, psi techo, recuerden, es una filita, psi es una columna, esa contracción es un invariante de Lorentz. ¿Sí? Pero ahora uno se podría preguntar, ¿qué pasa con este objeto? Que fue el que nosotros definimos como corriente en la clase pasada. ¿Sí? Lo definimos como corriente, demostramos que se conservaba, pero yo les dije, esto de acá, yo no les puedo decir que es una cuadricorriente, porque todavía no les dije cómo transforma psi. Pero ahora ya sabemos cómo transforma psi. ¿Tá? Entonces, la cuadricorriente en el sistema de referencia primado, esta corriente en el sistema de referencia primado, bueno, será psi techo primado por gamma mu por psi primado. Acuérdense que gamma mu no transforma, o sea que a ese no le invento un prima, está fijo. ¿Sí? Psi techo primado no es otra cosa que psi techo por S a la menos 1, gamma mu, y psi primado es S por gamma. Ahora, S a la menos 1 por gamma mu por S, ¿quién es? Y bueno, fíjense nuestra ecuación fundamental, esta de acá, la que me decía cómo era S en términos de lambda. S a la menos 1 por gamma por S es lambda mu nu por gamma. ¿Sí? Lo vuelvo acá. S a la menos 1 por gamma mu por S, según esa ecuación, es lambda mu nu por gamma nu. ¿Sí? Se lo reemplazo acá. Me quedo psi techo, lambda mu nu por gamma nu. Ahora, lambda mu nu no tiene naturaleza espinorial. ¿Sí? No le importa, es transparente para moverlo en términos de las matrices gamma o los espinores psi, psi techo. Así que lo mando para afuera. Me queda lambda mu nu, psi techo, gamma nu por psi. Ahora, psi techo gamma nu por psi es por definición lo que nosotros llamábamos la corriente, J nu. Entonces fíjense, llegué a la conclusión de que J' mu es lambda mu nu por J nu. Y esto es lo que nosotros habíamos definido al principio del curso, que es la regla de transformación de un cuadrivector. ¿Tá? Entonces, gracias a cómo está construido y a la regla de transformación de estos espinores que tengo acá, que son complicadas, puedo afirmar, ahora sí, que este bicho J mu, esta corriente que se conserva, es un cuadrivector. Y es más, como su regla de conservación es que su divergencia es nula, y esa expresión es invariante ante transformaciones de Lorentz, entonces se conserva en cualquier sistema de referencia. ¿Tá? Bueno, ahora sí, preguntas sobre lo que quieran, de la representación, de la transformación, de cómo la construí, de cómo subí, bajé índices acá. Pregunta, Tuki. Creo que ninguna. Dirac, Weil, etc. Todo esto último era independiente de la base, Valen, Dirac, Weil, etc. Todo esto último, ¿qué? Las dos propiedades de los últimos dos ejercicios. Sí, sí, fíjate que ahí no asumí nunca nada. Absolutamente nada. ¿Dónde estoy? A partir de. No. A partir de este punto, lo único que hice es derivarte estas dos propiedades, ¿sí? A partir de hallar esta ecuación vale en cualquier base de Dirac o base de Weil, y después vine acá y usé esto para demostrarte que primero que el psi techo transforma de esta manera, pero no asumí ninguna base, que este objeto es invariante, pero no asumí ninguna base, y que este objeto es un cuadrivector, y tampoco, no asumí ninguna base. La base la asumís cuando necesitas explícitamente calcular algo, digo, tengo este espinor, lo quiero rotar, para rotarlo necesito la matriz explícita y
bueno, ahí necesito en algún momento casarme con una base. ¿Tá? De vuelta, bases hay infinitas. Tradicionalmente se usan solo esas dos. Una que es linda para el límite no relativista y una que es linda para entender cómo se desacoplan las ecuaciones en el límite ultrarrelativista. Podría haber infinitas, pero no tiene mucho sentido que digamos. A lo sumo hay una diferencia convencional entre una otra base más. Creo que en Wikipedia hay una base más nada más. La de Dirac, la de Bailey y la de Bailey en otra convención. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, me gustaría, o sea, que aunque sea en términos de que se lo lleven con mis palabras y que después en algún momento lo puedan más o menos masticar y digerir un poco, que se hayan llevado la idea, ¿sí? De que al margen de, nada, fuerza bruta, ¿cómo es el álgebra de Lorentz? La calculamos explícitamente usando matemática. ¿Cómo transformo usando la base de Bailey o la base de Dirac un spinor de Dirac? ¿Cómo transformo esto? Bueno, eso lo construimos explícitamente. Ahora, como que la idea más general que estaría bueno que se lleven es que uno agarra y medio quizás como lo encontró Dirac en su momento, históricamente hablando, uno dice, bueno, a ver, intenté construir una ecuación diferencial poniendo en orden de igualdad derivadas de las coordenadas y derivadas del tiempo, porque tiene una teoría relativista, pedir relación de dispersión relativista, me quedaron unas ecuaciones que son 4 ecuaciones acopladas, bastante curiosas, solución de energía positiva, negativa, etcétera, etcétera. Detrás de eso hay fundamentos matemáticos muy sólidos. ¿Tá? O sea, cuando uno se casa, si querés, o sea, obviamente necesito postular algo para poder construir una matemática sólida, pero cuando uno dice, me caso con el álgebra de Poincaré, ¿tá? Que es el álgebra de Lorentz más las traslaciones, no hay mucho que uno pueda hacer, no hay muchas ecuaciones que uno pueda construir para partículas de spin un medio. ¿Tá? No hay, bueno, hay cualquier, qué sé yo, Dirac llegó a esta, pero capaz que estaba equivocado porque acá había que cambiar un signo. No, o sea, cuanto más grande es el grupo, como es el grupo Poincaré, fíjense, las rotaciones cuando las estudiaron en cuántica ya me limitaban bastante, ¿no? Me decían, bueno, ojo, no puedes poner cualquier objeto que transforma ante las rotaciones, tiene que tener una cierta, las podés clasificar en términos de ciertas representaciones, con un J, que tiene tales proyecciones, o sea, me limitaba bastante las rotaciones, en términos de qué es lo que yo podía decir de objetos físicos, en teorías que fueran invariantes entre rotaciones, ¿no? Bueno, ahora, si yo agrando ese grupo y pongo Lorentz o lo agrando incluso más y digo Poincaré, y si mi simetría de la naturaleza, las que postulo y digo, bueno, son el álgebra de Poincaré, le doy eso a un matemático o un físico matemático y le digo, bueno, a ver, decime qué representaciones hay en esta álgebra, decime qué ecuaciones consistentes con esas representaciones puedo construir, etcétera, etcétera. Y ahí sí que estoy súper limitado. O sea, la ecuación de Dirac, ahora vista a posteriori, con más fundamento matemático, me puede decir, no había muchas más opciones. O sea, si vos querías partículas spin un medio relativistas con masa, no hay mucho más que eso. ¿Tá? Entonces, la ecuación de Dirac no es solamente una gran inspiración, eso es una gran inspiración desde el punto de vista histórico, pero desde el punto de vista de las simetrías subyacentes que tiene, no había muchas otras posibilidades. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Eso no era una pregunta, me puse a hablar yo. Bueno, me imagino que fue dura la clase, fue densa, para mí también lo fue. Y me imagino que hay un montón de cosas que quizás no entendieron. Por ahí estos pasos técnicos, ¿sí? Los pasos más conceptuales, más complicados, tampoco pretendo que los entiendan. A mí me interesa, en la práctica, me interesa que sepan construir cómo transforma un espinor de Dirac. Pero bueno, como les decía antes, el profesor va a darte una explicación teórica de la regla de transformación del espinor de Dirac, y espero que con la explicación de él, que probablemente vaya a ser mejor que la mía, ojalá, les terminé de cerrar un poco la idea de cómo es esto. ¿Tá?
Por suerte va a estar en YouTube, jaja, sí. Bueno. Bueno, yo 4 y 6, yo me tengo que ir. Voy a parar la grabación y no sé bien cómo está de tiempos Matías. Si Matías se tiene que ir, damos por terminada la clase. Está bueno que un tema denso como este lo veamos en la práctica y en la teórica. ¿Sí? Lo que pasa es que si te fijas, el ejercicio que te pide la práctica es medio genérico. Te dice, dame la S que representa un bus de Lorentz, genérica. Medio que te pide así la práctica. Y entonces, está bien, yo te podría haber dicho, mira, la S es esta, qué sé yo. Pero yo te tengo que explicar de dónde viene. Entonces eso requería un poco de explicación conceptual. Pero Gustavo es muy bueno explicando, así que yo espero que su explicación incluso sea mucho mejor que la mía, y de manera tal de que por arriba de la mía, con la de Gustavo, le cierre mucho mejor esto. Les decía que me tengo que ir, paro la grabación.